Salvador, la promesa que Él nos dio, que su Espíritu enviaría, el Señor lo prometió a su pueblo que Él compró. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Julio César Villegas Andrade y les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a estar atentos a nuestra enseñanza de este día. Vamos a hacer una oración, así como están de pie, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor, para conocer más de ti, saber más de ti, ser capacitados más por ti, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que bendigas este momento, no la enseñanza, porque la enseñanza viene de tu palabra y es bendita. Señor, te pido que bendigas a cada corazón, Señor amado y santo, que está oyendo, Señor, y viendo esta transmisión. Bendíceles abundantemente, Señor. Toca, Señor amado y santo, lo más profundo de su corazón. Por favor, te pido que uses mi vida, que nos laves y nos limpies y que me respaldes con el poder de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea en mi vida, Señor, usándome, y que, Señor, sé que no soy nada, pero tu Espíritu Santo tome control de mi vida, de mis pensamientos, de mi voz, de todo, Señor amado. Por favor, creyendo que lo haces, te damos gloria, honra y alabanza, porque ha de ser de grande bendición para cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Si vamos a ocupar su asiento, hermanos, pues hoy tenemos nuestro tema general, que es propósitos del bautismo con Espíritu Santo. Y hoy tenemos un tema, y el tema de hoy es: otorga poder en momentos de necesidad. Ese es nuestro tema del día de hoy. Propósitos del bautismo con Espíritu Santo, otorga poder en momentos de necesidad. La mayoría de las personas tenemos este artefacto que se llama celular. Este celular tiene muchas funciones, como GPS, hablar por teléfono a larga distancia, hacer videollamadas, fotografías, entre muchas otras cosas. Pero si este teléfono no tiene la carga suficiente, no puede llevar a cabo todas las funciones que puede llevar a cabo por falta de la pila. Pasa lo mismo con los cristianos, con los seres humanos. Somos débiles y no podemos hacer nada de nosotros mismos, sino es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el que despierta dones, talentos, y también es el que nos da la fuerza y la fortaleza para resistir los momentos de necesidad. Por eso vamos a considerar esta enseñanza: otorga poder en momentos de necesidad. Otorgar es acceder, acción de dar, acción de acceder. En este caso, el Espíritu Santo nos da, ¿qué nos da? Poder. Poder es dominio, eso es poder, dominio, o también posesión de autoridad sobre otros. Es habilidad para actuar o producir algún efecto. Por ejemplo, hablamos de Dios en la creación. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, pues usa su poder, precisamente la habilidad para actuar o producir algún efecto. El Señor dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. También Dios en su poder absoluto asignó o asigna el dominio a quien Él quiere, el poner reyes y el quitar reyes. Así es. Entonces ese es poder, pero vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, lo que otorga o lo que da el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual, como dijo nuestro Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos, mas enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual será enviado del Padre. Y bueno, el Espíritu Santo, hablamos del bautismo. ¿Qué es bautismo? El bautismo, queridos hermanos, es sumergir. Vamos a hacer una analogía. Cuando nosotros vamos a la playa y vamos metiéndonos al agua, vamos sumergiendo nuestros tobillos, nuestros pies, nuestros tobillos, nuestros muslos, ¿verdad? Nuestra cintura, etcétera. Pasa lo mismo
con la presencia de Dios. Cuando sentimos la presencia de Dios es como irnos sumergiendo en la playa, es como irnos sumergiendo en la playa. Pero cuando nosotros nos metemos por completo, eso es sumergir, y eso también es bautismo. Bautismo es sumergir. Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo es eso, es ser sumergidos bajo la presencia del Espíritu Santo en totalidad, en totalidad. No solamente los tobillos, no solamente los muslos o los chamorros, sino es todo. Eso es precisamente el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es sumamente necesario en la vida del creyente. El bautismo del Espíritu Santo no es por merecimiento. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo que Dios le da a todos los que creen en su nombre. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Solamente pueden ser bautizados con Espíritu Santo aquellos que han creído que Jesucristo es su único y suficiente Salvador. Las personas que ya son salvas son precisamente aquellas que pueden recibir el poder o el bautismo del Espíritu Santo. Si no aceptamos a Cristo, no podemos acceder a este regalo de Dios que es gratuito. Vaya, es un regalo. Y hermanos míos, déjenme decirles que el bautismo del Espíritu Santo es esencial en la vida del hombre, porque esta da dominio, posesión, da autoridad, habilidad para actuar o producir algún efecto. Por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que hacían los santos hombres de Dios bautizados o llenos del Espíritu Santo. Hacían milagros, sanaban a los enfermos. ¿Por causa de qué? Del poder que les otorgó el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo también hace una transformación en la vida del hombre. Como dice el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. En ese versículo habla de un cambio total, habla de un desierto, de un lugar desolado que sería cambiado por completo. Y eso es lo que hace el Señor cuando bautiza con su Espíritu Santo. Hace un cambio completo en la vida del hombre que le ha aceptado y que recibe este regalo tan especial. El bautismo, ¿verdad?, es un ejemplo de que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Y esta llenura debe de ser continua en el creyente, en el Hijo de Dios. Bueno, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, capítulo 1, versículo 4, 5 y por separado el 8. Leemos y dice así, Hechos 1, 4, 5 y por separado el 8, que dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Muy bien. La iglesia inicia o es inaugurada bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo sabía que la vida cristiana no era sencilla, no es sencillo, la vida como hombres no es sencillo porque estamos llenos de preocupaciones, problemas, entre otras muchas cosas más. Pero Él tenía una misión esencial e importante. La misión que Él tenía era venir a morir en la cruz del Calvario, dar su vida, resucitar y ascender a los cielos. Pero también un punto importante u otra misión de nuestro Señor Jesucristo era preparar a 12 hombres comunes y corrientes, prepararlos, capacitarlos, adiestrarlos, enseñarles. Por eso le decían maestro, y por eso estaban con el Señor Jesucristo, porque les estaba enseñando las cosas del reino. Pero para culminar todo ello y enviarlos a predicar, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo.
Pero para predicar la palabra de Dios y cumplir con la grande comisión, no podían hacerlo por sus propias fuerzas, porque el Señor Jesucristo dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, que sería caminos peligrosos, momentos difíciles donde los apóstoles y todos los creyentes tendremos que padecer los ataques del diablo por querer rescatar a las almas, por predicar el evangelio. El enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados, y el Señor lo sabía, y dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor sabía toda la situación complicada que iba a tener el cristiano, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra señores de este mundo, gobernadores de estas tinieblas. Entonces el Señor Jesucristo, queridos hermanos, envió a sus discípulos, pero no fueron enviados sin armas, no fueron enviados con las manos vacías, no, de ninguna manera. No fueron enviados al ahí se va y sin respaldo, no. El Señor Jesucristo envía a sus discípulos y envía a la iglesia: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero antes de que ellos van a predicar, el Señor les da una orden. El Señor les dice algo a sus discípulos y les dice que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Tenían ya la enseñanza del maestro, pero no tenían todavía el respaldo del maestro. Por eso el Señor les dijo que esperaran primero la promesa para poder así predicar el evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Y dijo: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de estos. El Señor les promete ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, y después de ello ellos podían ir a predicar, tenían que ir a predicar, pero ya respaldados con el poder del Espíritu Santo. Y dice la siguiente parte: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí les da un mapa de cómo sería la predicación. Primero dice que sería en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y después hasta lo último de toda la tierra. Ese es el mapa que el Señor les da, pero les dice: primero tienen que recibir la virtud del Espíritu Santo, porque el poder o la virtud del Espíritu Santo capacita, fortalece, llena y, ya decíamos, otorga poder en momentos de necesidad. Algo que vale la pena recordar es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía en las catacumbas. Ellos no tenían un colchón como nosotros tenemos un colchón. Ellos vivían en cuevas, o mejor dicho, en las catacumbas, que eran tumbas a 20 metros de profundidad aproximadamente. Ahí vivían entre la humedad, sufriendo hambres, persecución. ¿Y qué es lo que los hacía permanecer o estar firmes? El poder del Espíritu Santo. La historia dice que cuando Nerón los echaba a las fieras, a los cristianos, dice la historia que los cristianos morían y estaban con una sonrisa. Y cuando morían quemados vivos, cuando Nerón los quemaba en sus jardines vivos, se dice que los cristianos estaban cantando, y él no entendía por qué. Era el poder del Espíritu Santo
que les otorgaba poder en esos momentos de necesidad, queridos hermanos. Entonces, el poder del Espíritu Santo es necesario en nuestra vida para poder vencer todos los ataques del diablo, las tentaciones que nos pone el diablo, ¿verdad? Las pruebas que pasan en la vida cristiana, las pruebas que a veces Dios tiene que hacer en nuestra vida, hermanos. Entonces, para vencer todas esas cosas que son muy difíciles, necesitamos, sin lugar a duda, el poder del Espíritu Santo para poder vencer los ataques, las pruebas, las tentaciones y toda clase de cosas que se atraviesan en nuestro caminar como cristianos y que se atraviesan para cumplir la comisión que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, aunque Samsón no estaba bautizado con el Espíritu Santo, pero en la historia de Samsón nos enseña algo muy valioso. Los teólogos dicen que Samsón no era como lo dibujan en los dibujos animados, vaya la redundancia, o como lo pasan en las películas, ¿verdad? Que ponen a un hombre alto y fornido, ¿verdad? Con los bíceps grandes, musculoso, vaya. Los teólogos dicen que no era así, porque Samsón era un hombre común y corriente como nosotros. Lo que le hacía la diferencia es que cuando él estaba en problemas, dice la Biblia, y el Espíritu Santo tomó a Samsón. Y cuando el Espíritu Santo tomaba a Samsón, Samsón pudo vencer al león, al cachorro de león. Cuando Samsón descendía el Espíritu Santo sobre Samsón, él pudo cargar las puertas de Gaza, porque el Espíritu Santo lo tomó. Samsón también con una quijada de asno pudo vencer a 1000 filisteos, pero no fue por su fuerza, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo tomaba precisamente a Samsón. También lo último que hizo fue derribar los muros cuando estaba en aquella reunión los filisteos para burlarse de él, y él le pide al Señor que le dé una oportunidad más y que lo llene, que le dé su espíritu. Es el Espíritu de Dios, lo toma y él puede derribar esos muros, pero no por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que descendía en su vida. Pero ahora nosotros, él no podía tener el Espíritu Santo dentro de su corazón y nosotros ahora lo tenemos. Hermanos, por eso es necesario buscar el bautismo del Espíritu Santo para poder vencer, ¿verdad? Para poder vencer al diablo, al león rugiente, queridos hermanos. Y bueno, el Espíritu Santo otorga poder en los momentos de necesidad para poder recordar la enseñanza de Jesús. El Evangelio de San Juan 14, versículo número 26, San Juan 14, 26, dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Muchas personas que dicen: es que a mí se me olvida, no me lo puedo grabar. Y así había una hermanita en una iglesia que decía: es que, hermano, dice, yo tengo la mente de teflón porque todo se me olvida. Pero en alguna ocasión que fue a un velorio de su familiar, de un familiar de ella, y no había quien hiciese culto, dice que ella tomó la palabra y les empezó a predicar, les empezó a hablar, les empezó a decir muchos textos bíblicos, y su hijo se quedó con la boca abierta diciendo: mi mamá, ¿de dónde sabe tanto? Y la hermana dijo, después dijo, el hijo le dice: oye, mamá, ¿de dónde sabes tanto? Pues si dices que se te quedan las cosas. Y le dice la mamá: ni yo sé, dice, ni yo sé, solamente sé que empecé a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es el Espíritu Santo, dice que el Padre lo envió para enseñarnos todas las cosas.
y también para recordar todas las cosas. Nosotros no podemos recordar el día de mañana porque no lo hemos vivido. Las cosas que nosotros leemos, las cosas que las enseñanzas que ya nos han dado, el Espíritu Santo nos ayuda a recordarlas. El Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra, y es el Espíritu Santo que nos recuerda las enseñanzas de Jesús. ¿Quién le recordó las enseñanzas de Jesús a los discípulos? Fue el Espíritu Santo. Es un poder para poder recordar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita bíblica, vamos a ver lo que dice San Juan 16:3, que dice así, San Juan 16:3, que dice de la siguiente manera: y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Queridos hermanos, para poder revelar la verdad, el Espíritu Santo otorga poder para revelar la verdad. Para poder revelar la verdad necesitamos al Espíritu Santo. Es versículo 13, es San Juan 16:13, que dice: pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Revela la verdad, nos enseña a cómo hacer las cosas. Cuando San Pablo quería pasar a alguna ciudad, el Espíritu Santo le decía: a esta no, a esta otra sí, Pablo. Y es el Espíritu Santo, es necesario su poder para que nos revele la verdad, nos enseñe por dónde caminar. San Marcos 16, 17 al 20, San Marcos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en su capítulo número 16, su versículo 17 al 20, dice de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. El Espíritu Santo otorga poder para confirmar la palabra con señales. Entonces, cuando ellos son revestidos del poder, el Señor les da potestad dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros, es cuando el Señor nos da ese regalo, el bautismo del Espíritu Santo, y procuramos la llenura de su Espíritu Santo constantemente. Entonces estas señales van a seguir, estas señales van a obrar. ¿Por qué los milagros han dejado de mostrarse? Porque la iglesia ha dejado de consagrarse, entregarse y de llenarse de Dios. Se cree que en este tiempo, la iglesia de este tiempo moderno es una iglesia más materialista que espiritual, ¿verdad? Muy pocos son los que les gusta santificarse. Muchos les gustan las cosas más sencillas, ¿verdad? Más fáciles. No se niegan a sí mismos, buscan a la iglesia donde les conviene, no buscan la llenura del Espíritu Santo. Por eso las señales han desaparecido, no por el poder de Dios, porque Él es el mismo. Hermanos míos, entonces los discípulos hablaban en lenguas, sanaban, echaban fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo otorgado a sus vidas. Otro punto importante que tenemos que ver, otorga poder en los momentos de necesidad, es que da poder. Y este poder los judíos no podían resistirlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 37 al 41, que dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Fue el Espíritu Santo. San Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, acababa el Espíritu Santo de descender sobre su vida, predica con poder, predica con autoridad del Espíritu Santo y se convierten 3,000 personas para la gloria de Dios. Pero no fue por la elocuencia de San Pedro, sino por el poder que estaba en San Pedro. También la Biblia dice que San Pedro sanaba a los enfermos con su sombra, pero era por el poder de Dios que estaba en su vida. Los gentiles tampoco podían resistir. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, este poder, ¿verdad?, hace que los gentiles tampoco puedan resistir. Hechos de los Apóstoles 10:44 al 47 dice así: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es el Espíritu Santo donde no pueden resistir, hermanos míos, ni los gentiles pueden resistir el poder tan grande del Espíritu Santo. Aquí habla de la casa de Cornelio, donde fueron tocados por el Espíritu Santo y bautizados por el Espíritu Santo. Y también el poder del Espíritu Santo pues rompe las cadenas, ¿verdad?, que atan a una persona. Y háblese, ¿verdad?, hermanos, de maldiciones generacionales, entre otras cosas. Solamente lo hace el Espíritu Santo. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre que otorga poder en los momentos de necesidad, y vamos a hablar de 3 ejemplos claros donde el Espíritu Santo, las personas, los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo soportan por esa llenura, por ese poder en sus vidas. Hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, en sus versículos 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31, que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, al templo de la Hermosa. Hubo un paralítico, el cual le dijeron: ni oro tenemos ni plata, mas lo que tenemos te damos, levántate y anda. Se levantó porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. No tenemos oro ni plata, más que tenían el poder de Dios en sus vidas. Aquel paralítico se levanta y entonces, ¿verdad, hermanos míos? Pues el Sanedrín, el pueblo, los sacerdotes, ¿verdad?, los magistrados del templo y los saduceos se levantan y los llevan pues ante el Sanedrín para juzgarlos, y les prohíben y les dicen: ustedes no deben de predicar más en el nombre de Jesús, no deben de hacerlo, cállense. Y los amenazan, ¿verdad? Les dicen que definitivamente no lo hagan, o tenía que pagar las consecuencias. Pero ellos llegan ante el Señor, y como un niño cuando tiene problemas,
Un niño tiene problemas y le cuenta a su mamá que le pegaron, que le dijeron, que le quitaron sus cosas, y le platica a sus papás, y sus papás se encargan de solucionar sus problemas. Es lo que hicieron los apóstoles. Dice que ellos llegaron a donde se reunían y le contaron a los hermanos todo lo que había pasado. Pero empiezan ellos a orar, a platicar con el Señor y a decirle: Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Le expresan a Dios su necesidad. Esto es algo que todos tenemos que hacer. No se debe quedar callado de sus problemas. No se quede callado, no las guarde. Las personas que guardan cosas en su corazón son como una olla express, ¿verdad? Todos somos como una olla express que guardamos cosas, pero la olla express tiene un pequeño orificio donde sale el vapor, y si ese orificio está tapado, entonces la olla explota. Por eso hay muchas personas que se suicidan y que hacen tantas cosas porque no expresan lo que sienten. Y a veces el Hijo de Dios, a la última persona a quien le cuentan sus problemas es a Dios. Le cuentan sus problemas a fulano, a sultano, a perengano y a todos menos a Dios. Y estamos equivocados. Lo primero que tenemos que hacer en nuestros problemas es ir, como hicieron los apóstoles, a contarle a Dios sus problemas, y le dicen: Señor, mira sus amenazas, mira que nos dijeron que no hagamos esto, que no prediquemos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hacen. Exprésele a Dios sus pesares, exprésele a Dios sus tristezas, exprésele a Dios su problema. No se quede callado. A Él es la primera persona a quien usted debe de acudir para que usted pueda, para que el Señor le dé tranquilidad, para que el Señor le dé paz a su vida, querido hermano. Y no vaya primero con la vecina o con alguna otra persona. Necesita algún consejo, vaya con una persona espiritual, vaya con su pastor, ¿verdad? Cuéntele su problema, para que usted pueda desahogarse. Entonces ellos van a orar. Constantemente la oración debemos practicarla. La oración debe de ser nuestra forma de vida, cada día, cada día, cada día, cada día. Y dice posteriormente que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pidieron protección. En su necesidad ellos dicen: Señor, danos valor. Señor, danos valor para seguir predicando tu palabra. Mira sus amenazas, da a tus siervos valor para que con confianza podamos predicar. No tuvieron temor porque el Espíritu Santo les dio valor. Entonces ellos piden valor para predicar. No piden una casa en otro lado para ir a otro lado a predicar. Ahí mismo, queridos hermanos. Y entonces el respaldo del Espíritu Santo da valor. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, como dice nuestro tema, otorga poder en el momento de necesidad. Y ellos estaban necesitados, estaban amenazados, podían matarlos, por supuesto que podían matarlos, pero ellos pidieron el respaldo del Espíritu Santo, el cual les dio valor, un valor tremendo que les dio el Señor, que los bautiza, que los vuelve a llenar con su Espíritu Santo. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. ¿Cómo? Con confianza. Porque el Espíritu Santo los llenó. Entonces, siendo ellos llenos, siendo
llenos del Espíritu Santo, salen a predicar con confianza, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, da valor y da confianza. Hay una anécdota que me gusta mucho y se las voy a contar. Es de un niño, cuando a un niño, a Carlitos, lo mandaron a ¿cómo se llama? A la tienda por las tortillas, lo mandaron a las tortillas, mejor dicho. Y entonces Carlitos va en camino y se encuentra un perro que le ladra, y Carlitos se regresa porque tiene miedo por el perro. Y entonces intenta caminar nuevamente y el perro le sigue aventando. Regresa a su casa triste y le dicen: ¿y las tortillas? Él dice: pues es que no puedo pasar por el perro, me da miedo el perro. Entonces su papá lo toma de la mano y le dice: vamos, te llevo. Entonces el niño, Carlitos, al lado de su padre, ya no le dio miedo el perro, porque sabía que su padre lo iba a defender e iba a estar con él. Querido hermano, debe usted precisamente buscar el poder de Dios para que tenga esa confianza y no le tenga miedo a nada ni a nadie, hermanos. Y así como David no le tenía temor al gigante, porque sabía que uno mayor que el templo estaba con él. Sabía, ¿verdad? Y él le dijo al gigante: tú vienes conmigo con espada y lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces es el Espíritu Santo que nos da ese valor para seguir adelante. Hermanos, Dios da su Espíritu Santo a través de la oración. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? El Señor se lo va a dar, pero si ora. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, pero no le gusta orar. En el momento de oración se sale al baño, se sale a la tienda, no va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia en Hechos capítulo número 2, donde se manifiesta, donde por primera vez el Espíritu Santo llena o bautiza, los discípulos estaban orando, los 120 estaban orando, estaban haciendo ello. Para que usted pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo, necesita orar sin cesar, orar sin descanso, orar constantemente. Y en esta parte bíblica nos enseña algo muy bonito, que Pedro y Juan no estaban orando solitos. Todos los discípulos, toda la iglesia de ese entonces estaban orando, todos, y estaban orando en unidad, un mismo corazón y una misma alma. Estaban enfocados en el Espíritu Santo, en Dios. No estaban enfocados, ¿verdad? ¿Quién llega temprano? ¿Quién llega tarde? ¿Quién canta? ¿Quién no canta? ¿Quién viene más elegante? ¿Quién no viene elegante? Nada de eso, hermanos míos. Todos estaban enfocados en buscar la presencia de Dios. Y aquí habla que estaban en unidad, un mismo corazón y una alma. Y allá afuera dicen: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, el pueblo que está unido pidiendo el clamor de Dios, el poder de Dios, Dios se manifiesta. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde hay 5, 10, 20, 100, también está Dios. Y su gloria se manifiesta de una manera maravillosa, pero hay que buscarlo en oración, queridos hermanos, constantemente. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo los alentó en la aflicción. Los habían azotado, los habían amenazado, pero Dios los alentó, ¿cómo? A través de su Espíritu Santo, y salen a predicar con confianza, obrando prodigios, obrando milagros, obrando maravillas, porque fue el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Se dan cuenta que es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Así que si ustedes en su comunidad lo amenazan, ¿verdad? Su familia lo amenaza, ¿verdad? Entre otras cosas, ore a Dios
y pida ser lleno del Espíritu Santo para que el Señor le dé valor para seguir predicando. Hermanos, es asombroso ver que muchos hermanos a lo largo de la historia sabían que si predicaban los iban a matar, pero aún así predicaban. La Biblia nos habla de Juan Hus o John Hus. Este hombre murió en la hoguera, ¿verdad? Defendiendo pues la doctrina del Señor, hablando de la doctrina del Señor. No se retractó, lo quemaron y dicen que él murió cantando. Murió cantando. ¿Qué le daba valor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por naturaleza los seres humanos tenemos miedo. Algún niño dijo, es que los grandes no tienen miedo. Claro que sí, los adultos también tenemos miedo, ¿verdad? ¿Y quién tiene miedo a la muerte? Todos los seres humanos tenemos miedo a la muerte. ¿Y por qué aquellos hombres parece que no tenían miedo a la muerte? Porque tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. La iglesia en persecución permaneció y tenían valor por el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Entonces, mientras usted se llene del Espíritu Santo, no va a haber temor por las críticas, por las calumnias, por las pruebas, por las luchas. Hay quienes no predican porque dicen, es que vienen una de pruebas. Tenemos que ver algo importante, que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Es verdad que hay que luchar contra gigantes y que el diablo se va a oponer, pero el diablo, su poder es limitado. El que está con nosotros, su poder es ilimitado. El que nos respalda, el que nos cuida. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para no tener miedo, hermanos míos, para tener la confianza y la seguridad que tenían los apóstoles, la iglesia primitiva, para seguir predicando el glorioso evangelio del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a pasar a otra cita bíblica y ha de ser en el libro de los Hechos, capítulo 7, Hechos 7:55, que dice de la siguiente manera. Hechos 7:55, ¿ya lo tienen? Dice, mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿De quién está hablando aquí? De San Esteban. El Espíritu Santo otorga poder en los momentos de necesidad. A San Esteban siendo apedreado. San Esteban empieza a predicar y, queridos hermanos, empieza a hablar, ¿verdad?, su discurso ante el Sanedrín y les habla pues desde el inicio de sus orígenes, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Y dice que tanto era el coraje de ellos que sus dientes crujían sus dientes. Y San Esteban es el primer mártir de la iglesia. Es el primer hombre que muere por Jesús, por Cristo. Y muere de una manera desastrosa, difícil, tremenda, pero muere de una manera, pues, ¿qué decirlo?, admirable, lleno del Espíritu Santo. En él no había miedo, en él no había terror, en él no había nada de eso. Había algo diferente, porque estaba lleno del Espíritu Santo. A lo largo de la historia nos habla de los hombres que murieron y no murieron con miedo. Miren, la Biblia nos habla del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro y los discípulos, cuando el Señor Jesucristo se entregó, ellos huyeron, salieron corriendo. Y dice que estaban escondidos y tenían la puerta bien cerrada. Así la tenían bien cerrada porque tenían miedo a que ellos también pues los mataran.
El Señor Jesucristo se aparece a ellos, habla con ellos, reciben el Espíritu Santo. Y dense cuenta del cambio que hay en los apóstoles, en los discípulos del Señor. La historia dice, la Biblia no, la historia dice que San Pedro iba a morir crucificado, lo iban a matar crucificado. Pero él dijo: no me maten crucificado, porque no soy digno de morir como mi maestro. Que sea de cabeza. Fíjense el valor que tiene. ¿Quién le dio ese valor? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio poder para no tenerle miedo a la muerte, para no tenerle miedo a todo lo que tenía que sufrir o padecer. Nada. Es el Espíritu Santo que le daba ese valor para resistir. Se dice de San Juan el apóstol que él fue metido como en un caso de aceite hirviendo. Fue lanzado a la isla de Patmos, hermanos, y aún así permanecía su fe porque estaba lleno del Espíritu Santo. Muchos hermanos que quieren salir corriendo de la iglesia, que porque en la iglesia no hay amor. Quieren salir corriendo de la iglesia por este problema, por este otro problema. Las hermanas se pelearon por el carrito del niño. Por cosas tan pequeñitas quieren correr de la iglesia. Es que esa predicación me la echó el pastor. Eso me lo dijo a mí personal y ya se quiere ir de la iglesia. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder soportar eso y más. Como ya decían los de los apóstoles, los discípulos, si comparamos lo que ellos sufrieron a lo que usted está sufriendo, a lo que nosotros sufrimos, no se compara. ¿Cuál es la diferencia? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo para poder soportar todos los embates, todas las pruebas. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos resistir. Sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo, queridos hermanos. Y así puedo hablarle de la muerte de muchos discípulos, ¿verdad? San Pablo, el apóstol de los gentiles, también él iba a ser degollado y no tuvo miedo. Dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la justicia que el Señor juez justo me dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos que creen en su nombre. Queridos hermanos, es el Espíritu Santo que obró en la vida de este hombre llamado San Esteban. El Señor obra en la vida de San Esteban de una manera maravillosa. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ya decíamos, la llenura del Espíritu Santo se alcanza diariamente, orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, ayunando, leyendo, orando, etcétera, hermanos. De esa manera nosotros, sirviendo al Señor, de esa manera nosotros estamos llenándonos del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios como los alimentos, ¿verdad? Hermanos míos, comemos constantemente y estamos fortalecidos, estamos sanos. No comemos y empezamos a adelgazar, empezamos a perder fuerza. Y es lo que pasa cuando el cristiano no busca de la presencia de Dios. Pierde fuerza, pierde valor. Por eso necesita ser lleno del Espíritu Santo cada día, cada día, cada día. A veces, ¿cuántos de ustedes procuran porque su artefacto llamado celular esté lleno al 100%? La mayoría, ¿verdad? ¿Y cuántos luchan estar conectados con Dios y estar cargados de la presencia de Dios? Lamentablemente que son muy pocos, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a poner los ojos en Dios como lo hizo San Esteban. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Ahí debe de estar nuestra mirada, hermanos, en el cielo, solo en el cielo, solo en Cristo, el autor y consumador de la fe. Solo en Él debemos de verlo, solamente. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Pedro dejó de mirar al maestro? Empezó a hundirse. Cuando usted deje de ver al maestro, se va a hundir. Cuando usted ponga sus ojos en el maestro, usted va a avanzar. Alabado sea el nombre del Señor, y no se va a hundir. Por eso es importante siempre, siempre, siempre
Recuerde las promesas de Dios, que Él no nos va a dejar. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alabado sea su nombre. En la aflicción, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. En los problemas, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Hay hermanos que les pasa una cosa y otra 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 cosa, y uno dice: ¿cómo pueden seguir vivos? ¿Cómo pueden seguir adelante? Es el Espíritu Santo que nos ayuda a persistir, a resistir, queridos hermanos. Por eso es necesario que usted busque el bautismo del Espíritu Santo para que pueda resistir todos los problemas, todas las necesidades. El Espíritu Santo nos hace ver la gloria de Dios, como a San Esteban. San Esteban, en ese momento de estar siendo apedreado, vio la gloria de Dios. Hermanos míos, el Espíritu Santo nos hace ver la gloria de Dios. Entonces es necesario, importante que se llene para que vea constantemente la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo también funciona, podríamos decirlo así, como un amortiguador, que ya el golpe no se siente de lleno, sino que ya amortigua. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos hace amortiguar el sufrimiento, amortiguar las situaciones. Y entonces los que somos llenos del Espíritu Santo podemos entender su palabra, que dice, ¿verdad?, que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay hermanos que sufren tantas cosas y llenos del Espíritu Santo dicen: Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe por qué lo hace. Queridos hermanos, pero cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, ya se quiere ir de la iglesia, ya quiere dejar de buscar a Dios, ya no quiere seguir amando o buscando al Señor por la misma situación. Por eso, hermanos míos, el Espíritu Santo otorga poder. El Espíritu Santo otorga poder en momentos de necesidad. En esos momentos difíciles necesitamos el poder de Dios. Siempre necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Me he dado cuenta, muchos testimonios que he escuchado de hermanos que dicen: me bautizó el Espíritu Santo cuando más lo necesitaba. Después de ello dicen: después de que el Espíritu Santo me bautizó, me vino una de pruebas y de luchas, pero que pude resistir, que pude soportar. ¿Y saben por qué? Por el regalo de Dios, el bautismo, el poder del Espíritu Santo. Y en verdad que eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. El Espíritu Santo es el refrigerio a nuestra alma. Cuando las luchas abaten nuestra vida y el Señor nos bautiza, es una grande felicidad. Si vienen pruebas, si vienen luchas y cada vez que oramos sentimos la gloria de Dios, eso nos fortalece. ¿Cuántas veces, hermano mío, usted ha estado triste, pero viene a los pies de Dios, derrama su alma, el Señor lo toca y usted se levanta fortalecido? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿no es así? Muchas. Pero si usted tiene ese poder constantemente, las pruebas en su vida van a ser sencillas. Como aquí en esta parte bíblica parece que fue sencillo. Lo estaban apedreando y él estaba viendo la gloria de Dios. San Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Hermanos míos, por eso llénese de la presencia de Dios cada día. Busque el poder de Dios cada día para resistir, para que pueda resistir, para que pueda ser consolado, para que pueda ser fortalecido, para que pueda seguir caminando. Porque como decía al principio, el Señor sabe que el camino de Dios es muy difícil, que su camino es muy difícil. Y dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Muchos gigantes. Pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él nos hace fuertes. Sin mí nada podéis hacer, y con Cristo todo lo puedo, que me fortalece, dijo el apóstol. Hermanos, entonces llénese de Dios para que las pruebas, usted se ría de las pruebas, se ría de las necesidades, se ría de las aflicciones, se ría de todo ello, queridos hermanos.
Cuenta un testimonio de un cristiano que fue tomado en el acto de adorar a Dios en un lugar prohibido. Y la historia dice, o esta anécdota de este testimonio dice que pues lo azotaron y el cristiano decía: entre más me azotes, más premio voy a tener. Bienaventurados los que padecen persecución. Y ya le habían hecho de todo, pero él siempre encontraba citas. Y le dijo: entonces mátenlo. Y aquel hermano dijo: uy, si me matas me echas la mano, me llevas al cielo con mi Señor, mátame ya. Y decían: a este no lo podemos afligir con nada, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos anima, es el Espíritu Santo que nos alienta. Hermanos, vamos a leer otra parte de la Biblia, y ha de ser en Hechos de los Apóstoles 13, 9 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, en sus versículos 9 al 11, que dice así: Hechos 13, 9 al 11. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese por la mano. Habla de Bar Jesús o Elimas, donde, hermanos míos, resistía Elimas el encantador, y procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es lo que hacía. Y Pablo, en su viaje misionero, hermanos, Pablo, un hombre lleno también del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, en un momento complicado, pues pudo reprender a este hombre. Miren, el Espíritu Santo dirigió a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero, y debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, buscar la llenura de Dios para que Él nos guíe y nos dirija al camino de la verdad. A veces los hombres queremos tomar el camino incorrecto, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a tomar el camino correcto. Por eso es necesario ser llenos de Dios para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo al camino correcto. Hermanos, como a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo le da a San Pablo la autoridad para corregir. No lo hizo en la carne, queridos hermanos. No lo hizo en la carne, no lo hizo con coraje, no lo hizo con odio, no lo hizo así. Lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Lo hizo con la autoridad que solo da el Espíritu Santo. Mis hijos, no me hacen caso, puede decir usted. Necesita la autoridad del Espíritu Santo para poder corregir, para poder enseñar. El Espíritu Santo da autoridad, hermano. Por eso necesita usted en su vida diaria ser lleno del poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo dirija a instruir a sus hijos en lo correcto, a enseñarlos y a corregirlos con autoridad, no en la carne, hermanos míos. Y Pablo dice: lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Siempre habrá obstáculos en el camino de Dios. Hermanos, el Señor no nos marcó un camino con pétalos de rosa o entre algodones. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz simboliza sufrimiento. Entonces Él dice: si alguno quiere seguirme, va a tomar el sufrimiento y a venir en pos de mí. Pero el sufrimiento es difícil. Pero solo el Espíritu Santo nos ayuda a soportar todas las pruebas y todas las necesidades que hay en la vida, queridos míos, queridos hermanos míos. El enemigo, hermanos míos, pone siempre obstáculos
pero solamente las artimañas del diablo se vencen con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Solamente de esa manera, queridos hermanos, podemos vencer. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos vencer, no lo podremos hacer, no lo lograremos, queridos hermanos. Por eso llénese más y más del Espíritu Santo. Elimas predicaba el engaño, utilizaba artes de Satanás para defraudar, y quería hacer en este caso que el procónsul no los aceptara a Pablo ni a Bernabé, no aceptara la palabra de Dios y se perdiera. Pero Pablo, con la autoridad de Dios, dijo: ahora pues he aquí, la mano del Señor es contra ti, y seréis ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien condujese por la mano. Así terminó la vida de de Elimas, por dar estorbo. Querido hermano, la vida no es sencilla si usted quiere caminar por usted mismo. Pero si usted camina con la ayuda de Dios, si usted se toma de la mano de Dios, todo será sencillo, será fácil. Las hermanas en la cocina, amas de casa, dicen: necesito este horno, necesito este, y lo procuran porque es una necesidad en su vida. Los matrimonios jóvenes dicen: vamos a comprar un terreno, vamos a hacer una casa. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Los varones dicen: quiero un carro, y están ahorrando por un carro, dicen, porque es necesario para llevar a mi esposa, a mis hijos, para ir al templo, para moverme en el trabajo. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero es más necesario el poder del Espíritu Santo. Es más importante el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, para vencer y para llegar al cielo, no podemos de nosotros mismos. Necesitamos la gloria de Dios en nosotros. ¿Saben por qué la iglesia de Jesucristo, en vez de detenerse, crecía más en medio de la aflicción? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo, y al igual que ellos, usted va a poder vencer las pruebas, las luchas y las necesidades, pero solamente con el poder de Dios. Se esfuerza por ahorrar para su carro, se esfuerza por ahorrar para su casa, esfuércese para llenarse del bautismo del Espíritu Santo, que es muchísimo más necesario que cualquier cosa material. Y así, estando usted lleno del Espíritu Santo, va a vencer como los apóstoles las amenazas, va a vencer como San Esteban las pedradas que recibió, y va a poder vencer como Pablo los obstáculos que se ponían en la predicación, pero solamente por el poder del Espíritu Santo. Así que, querido hermano, lo necesita, búsquelo. Hoy el Señor se lo quiere dar, y cada vez que usted esté necesitado, siempre debe de buscarlo, y el Señor lo va a consolar. Vamos a hacer una oración. ¿Quiere pedirle usted al Señor el Espíritu Santo? ¿Quiere decirle: Señor, necesito a tu Espíritu Santo? Hoy, doble sus rodillas ahí donde está. Y así como el niño cuando va a la tienda y le dice: me compras, y 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 el papá se lo compra, así hoy dígale al Señor: dame tu promesa, pero deséela y pídala con todo su corazón. Pídala. Y el Señor dice que si nuestros padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial daría el Espíritu Santo a los que lo pidieran de Él. El que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra tan necesaria en nuestra vida. Señor amado y santo, reconocemos y sabemos nuestra necesidad de ti, Señor. Padre celestial, la vida cristiana no es sencilla, no es fácil, Señor amado y santo, pero hoy aquí venimos ante ti para pedir tu ayuda, tu gracia y tu bendición.
Tu pueblo que está pasando por necesidades, por pruebas, por luchas. Las pruebas, las luchas, Señor, están llenando su vida y no saben qué hacer con ellos, Señor. Hoy ruego y suplico que los bendigas, que los alcances, que los llenes, que prepares el corazón, que prepares la vida de cada uno de tus hijos, que des hambre y deseo de tu Espíritu Santo para vencer. El Espíritu Santo otorga poder en la necesidad. El Espíritu Santo, Señor, hoy se ha dado a tus hijos que pasan por necesidad, que pasan por prueba y que ya no pueden más. Extiende tu mano, bautízalos, Señor, Señor. Llénalos, Padre nuestro, llénalos de poder, llénalos de autoridad en el nombre de Jesús. Ante las amenazas, ante las pedradas, ante los problemas, ante los obstáculos, la sangre de Cristo tiene poder. Da tu Espíritu Santo, como se lo diste a la iglesia primitiva, para vencer. Así dánolas hoy, Señor. Da hoy tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos. Bautiza en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor amado, para llegar al cielo, para resistir, para estar contigo en las mansiones celestiales. Necesitamos tu presencia, tu poder en nuestra vida. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te sigas moviendo, te sigas glorificando, te sigas manifestando. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por quienes hoy han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria es para ti. Tú sigues bautizando, tú sigues moviéndote. Ayúdanos a buscarte más para ser llenos de ti. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hermano, la promesa del bendito Salvador, la promesa que Él nos dio, que su Espíritu enviaría, el Señor lo prometió a su pueblo que Él